autor este, y que está en una de los epígrafes que dan entrada al libro, que os situaseis ya en lo que dije antes, pero también a partir de ahora casi lo debo advertir más. Decía Mossoz en una novela, Una historia de amor y oscuridad, decía: aquel que busca el corazón del relato en el espacio que está entre la obra y quien la ha escrito, se equivoca. Conviene buscar no en el terreno que está entre lo escrito y el escritor, sino en el que está entre lo escrito y el lector. Es decir, que yo os invitaría a situaros para esto que voy a decir ahora, no tanto entre lo que yo diga y yo mismo, mi vida personal, quién era y tal, aunque bueno, ahí está, ¿no? Y cada uno es libre de situarse como quiera, sino que os situéis entre lo que digo y vosotros y vosotras mismas, ¿no? Porque todos llegamos alguna vez a la docencia, y de eso va este asunto, ¿no? ¿Cómo he llegado a la docencia y eso qué significaba? Pues bien, todo ha funcionado bien, ha salido la tacita del primer café, lo cual quiere decir que estamos manejando esto perfectamente. Bueno, pues seguimos. El primer capítulo del libro, si antes estaríamos en la introducción, aunque lo que he dicho en fin, tiene muchas cosas nuevas que no se dicen en la introducción. En el primer capítulo del libro, fijaros, lo titulo El periodo anterior a la escritura, 1968-1978. Fueron los 10 años que estuvieron caracterizados por 4 transiciones en mi vida personal, en ese periodo. Bueno, no todas son simultáneas, tienen mucho que ver unas con otras y sí tienen periodos simultáneos, pero no todas empiezan en el mismo momento ni terminan en el mismo momento, ¿no? Y una práctica vulgar, ¿eh? Vulgar no en un sentido despectivo, no en un sentido, sí, sino, bueno, pues como una de las acepciones que la RAE le da, que es común, no especial, no profesionalizado, no profesional, una práctica guiada por el sentido común y por la personalidad de quien está en esas 4 transiciones. Eso es lo que cuento en el primer capítulo. Y fijaros que digo el periodo anterior a la escritura, por el peso que le doy a contar a las cosas por escrito, porque fue la escritura la que dio el salto cualitativo. En el esquema que manejábamos antes, estaríamos en esta situación, ¿no? El estudio académico, pues, era muy precario. Lo que yo cuando llegué a la escuela, en la escuela normal, había aprendido muy poco, era una formación muy mala, ya lo veremos ahora. Bueno, yo soy del plan 1950, se requería solamente el bachillerato elemental. El bachillerato elemental eran 4 años, se podía terminar a los 15 años, 14, 15 años, y bueno, lo que pasa es que yo hice el laboral, que era un año más, eran 5 años, ¿no? Pero, y luego los estudios de magisterio eran 3 años, que no era carrera no eran universitarios tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, era más bien un repaso de lo que se había dado en el bachillerato, con un poco, en fin, un poco más de nivel, pero poco más, ¿no? Y desde luego incapaz de encontrarse con los problemas de la acción en la escuela, salvo muy borrosamente, ¿no? Esta quiere decir esa imagen, ¿no? Es decir, cuando llegamos a la escuela, en este periodo, todo lo era la acción, o casi todo lo era la acción, dirigida por el sentido común. Esta confluencia no estaba muy lejos de darse.
dirigida por el sentido común, con toda la fuerza que tiene la práctica instituida, con toda la práctica, la fuerza que tienen las instituciones, habiendo sido nosotros socializados ya, cuando llegas ahí ya estás socializado, en realidad no has hecho otra cosa en la vida más que estar en instituciones escolares, y por lo tanto eres lo que seas tú como persona, como ciudadano, y lo que es la escuela como institución, lo que da lugar a que seas de una manera o de otra, ¿no? Es decir, esa primera parte es eso es lo que yo denomino una práctica vulgar, una práctica que casi, pues, cualquiera que no haya tenido más estudios que los elementales y supiera sumar, restar y poco más, y enseñar y leer y escribir, y fuera buena persona y se comunicara bien, pues podría hacerlo, sustituirme perfectamente y hacer lo mismo que yo hacía, ¿no? Ese es el primer capítulo del libro, y esto también, por eso puede tener interés que vosotros y vosotras que estáis ahí, pues os situéis entre cómo llegáis al instituto, cuál es la formación. Lo que pasa que yo, cuando la gente dice muchas veces, no, es que a mí no me han preparado para esto, es que a mí no me han formado bien, bien, muy bien, primera toma de conciencia, pero no para pasar la vida quejándose de ello, ¿no? Sino para ser consciente de ello y ponerse a trabajar, ¿no? Bueno, cuando digo 4 transiciones, en esos años, ya digo, algunas de estas transiciones empezaron un poco antes y alguna vamos a ver que al final también terminó algo después, ¿no? 4 transiciones y una práctica vulgar. Las 4 transiciones son estas. Yo en esos años, pues entre los 18 años, esta, por ejemplo, del pueblo a la ciudad, desde antes, empezó a los 15 años, entre los 15 y 16, del pueblo a la ciudad, cambié de creyente a ateo, de apolítico me convertí en militante y de mal estudiante me convertí en buen estudiante. Y nada, pasamos revista a esto rápido porque, bueno, en fin, no es anecdótico porque estamos hablando de aquello que construye el sentido común con el que yo iba a la escuela cuando empecé a dar clases, ¿no? En fin, yo fui un chico de pueblo, de una villa, de Arriondas, en las orillas del río Sella, muy bonita, pero muy distante, mucho más distante de la ciudad de lo que era ahora. En los años 60, la distancia entre un pueblo y una ciudad, aunque diríamos kilométricamente sea la misma, culturalmente era mucho mayor, era mucho más grande, ¿no? Era enorme, ¿no? Por ejemplo, el mayo del 68 en la ciudad, sobre todo en los pisos de estudiantes a los que yo acabé recalando, aunque al principio mis padres me llevaron, en fin, por una influencia determinada, pues al Colegio Menor de Juventudes, que era además de Falange, pero rápidamente me marché de allí y me fui a un piso con estudiantes, y que algunos de ellos eran estudiantes universitarios, ¿no? Y allí lo que diríamos, todo lo que supuso la entrada en España del mayo del 68, diríamos, y todo lo demás, ¿no? Y todo lo que trae consigo, sí que se daba. En los pueblos no se hablaba para nada de eso. Pongo esta otra imagen, en el libro hay muchas más y hay otros factores también, pero bueno, pongo esta otra imagen porque yo creo que es un ejemplo claro, así como el tren es el ejemplo de la distancia que había entre mi pueblo y la ciudad, y íbamos en la locomotora de motor de vapor, que yo creo que tardaba aproximadamente 2 horas, porque paraba en todas las estaciones, entre frenar y arrancar pues tardaba muchísimo, más vamos, en las estaciones, vaya, en las estaciones pues se subían vendedoras de fruta y de golosinas al tren, no había prisa para nada, ¿no? Era un viaje sin prisa. Bueno, pues eso es una metáfora de la distancia cultural que había. Pero pongo el Cine Palladium. El Cine Palladium era el cine de arte y ensayo que en aquellos años se empezó a introducir en España. En Oviedo, pues el Cine Palladium era el cine donde íbamos a ver películas pues subtituladas, películas que no se daban en los cines comerciales,
Luego hacíamos una especie de cineforum entre nosotros en el piso de estudiantes, porque había algunos que sabían de cine. Y claro, eso en el pueblo no, en el pueblo todavía se iba al cine pues a ver a los vaqueros y a dar patadas en el suelo